Buen día. A continuación estaremos presentando el ACA de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas de la ficha 54449. El grupo está conformado por Paula Andrea Ballesteros Castillo y Yuleides Guerrero Yaduro. La estadística descriptiva tiene como objetivo resumir la evidencia encontrada en una investigación de manera sencilla y clara para su interpretación. Esto está a base de consulta de tablas o cuadros y figuras o imágenes. Esto se utiliza para resumir la información y mostrar cifras puntuales. El primer ejercicio es: una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realizó un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes. En la tabla de frecuencias podemos evidenciar el rango, que es la calificación que los niños le dan a la bebida. La frecuencia es el número de veces que se repite la puntuación y la frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia y la frecuencia relativa es el... A continuación vamos a sacar la moda, que es el valor que más se repite. En este caso es el 7, que se repite 20 veces. La media se saca con la sumatoria de las calificaciones por su frecuencia de aparición dividido el número de datos o encuestados. En este caso serían 492 sobre 80 y esto da un resultado de 6,15. La mediana se halla organizando el conjunto de datos de menor a mayor y el número que se encuentra en la mitad corresponde a la mediana. En este caso es el 6. Después de este ejercicio podemos interpretar que el valor más frecuente es el 7, lo que indica una buena aceptación del sabor. También evidenciamos que más del 45% de los niños calificaron con 6 o 7. Casi la mitad de la muestra se puntuó con 6 o menos y el 25% de los niños eligió el puntaje máximo de aceptación, que fue 8, 9 o 10. La distribución es simétrica hacia el centro, lo que refleja una aceptación medio alta del nuevo sabor de la gaseosa. La frecuencia relativa es la proporción que da la calificación que cada uno de los niños dio como respuesta. Para hallar la varianza poblacional, se calcula la media del conjunto de datos, que en este caso es 6,15. Se resta la media a cada punto de datos para obtener las desviaciones. Se eleva al cuadrado cada desviación para hacerlas positivas. Se suman todas las desviaciones al cuadrado y se multiplican los valores anteriores por la frecuencia. Esto da una sumatoria total de 354,2 y se divide entre el número de datos, que es 80, para una varianza poblacional de 4,42. La desviación estándar mide qué tan dispersos se encuentran los datos. Para ello se halla la raíz cuadrada de la varianza poblacional. En este caso la raíz cuadrada de 4,4275, que es igual a 2,10. Por lo tanto, los datos están agrupados hacia el medio. Para hallar el coeficiente de variación, se divide la desviación estándar entre la media. Esto es 2,10 entre 6,15. Por lo tanto, la desviación es de 0,34 o 34%. Buen día, profesor. A continuación voy a hablarle del ejercicio, de la solución del ejercicio del punto 2, el cual se realiza con una variable continua. La variable continua es un tipo de variable cuantitativa que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo. Iniciamos con la caracterización. La caracterización está constituida por objeto de estudio, población, muestra, atributo, variable. El objeto de estudio serían los almuerzos servidos durante 160 días hábiles. La población
los clientes a los que se les sirvió el almuerzo en 160 días. La muestra son los 160 días hábiles específicos en los que se registraron el número de clientes atendidos. El atributo número de clientes atendidos diariamente en el restaurante, y la variable es una variable cuantitativa continua, ya que representa una cantidad numérica. En la tabla de distribuciones de frecuencias, en la tabla de frecuencias encontramos las 4 primeras columnas, que son los intervalos, el límite inferior, el límite superior y la marca de clase o muestra. La muestra de clase es la que nos permite determinar la frecuencia absoluta, que nos muestra las veces que se repiten los datos de acuerdo al grupo de población. La frecuencia relativa la obtenemos dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de la muestra de clase, la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas hasta obtener el total de datos, y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas hasta alcanzar la unidad. Finalizando, tenemos la columna MI por FI, que es la multiplicación de la muestra de clase por la frecuencia absoluta, lo cual nos ayuda a determinar la media, y también encontraremos las columnas de desviación utilizadas para determinar la desviación estándar. Bueno, interpretaciones según información de datos agrupados. Podemos observar que en 28 días se vendieron alrededor de 51 almuerzos entre los intervalos 41 a 55.1. Con un porcentaje del 30% se obtuvo una venta de 62 almuerzos. En los intervalos 51.1 a 64.5 se obtiene una venta de 50 almuerzos con un porcentaje del 54%. En promedio se venden 58 almuerzos diarios, y solo el 1% de los días se tiene una venta igual o menos de 2 almuerzos. En las gráficas de frecuencias, en estas tenemos el histograma de frecuencia absoluta, que se obtiene de la muestra de clase que se ubica en el eje X, y la frecuencia absoluta ubicada en el eje Y. También tenemos el polígono de frecuencia relativa, la ojiva de la frecuencia absoluta acumulada, y el histograma y ojiva de frecuencia relativa acumulada. En el siguiente punto vamos a calcular medidas de disposición. Entre estas tenemos la media, la mediana, moda, cuartil, decil y percentil. Para este caso se toma el ejemplo del cuartil. La mediana es el promedio, se suman todos los valores y se dividen entre el total de datos. Como podemos ver, la fórmula es la suma de M sub I por X entre el número de la muestra. Para esto es un total de, la media viene siendo el 58.18%. La mediana es el valor central de los datos ordenados. Para este valor central sería 59. Y la moda es el valor que más se repite, en este caso sería 62. El cuartil es el valor que divide un conjunto de datos
en 4 partes iguales, donde cada parte contiene aproximadamente el 25% de los datos. En este caso, tomando el cuartil en la posición 1, el resultado sería 53.2%. Para calcular e interpretar las medidas de disposición, tenemos varianza, desviación y coeficiente de variación. La varianza es una medida estadística que cuantifica qué tan lejos están los valores individuales de la media. Podemos ver que para la varianza tenemos un valor del 49.85. En la desviación nos indica la distancia típica entre cada punto de dato y la media. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. En este caso la raíz cuadrada sería de 7.6. El coeficiente de variación es la medida estadística que indica la variabilidad relativa de un conjunto de datos expresada como el coeficiente entre la desviación estándar y la media, normalmente en forma de porcentaje. La fórmula que se utiliza en la desviación estándar entre la media, para este caso sería el 0,12%. Para concluir, podemos decir que las estadísticas son afirmaciones sobre una población basadas en el análisis de datos de una muestra, que deben ser válidas, lógicas y apoyadas por evidencias estadísticas. Estas nos ayudan a tomar decisiones informadas y coherentes tanto en la vida diaria como en el campo profesional. Nos permiten cuantificar y comprender la realidad proporcionada, la base para la planificación y actuación en diversas áreas, y también son fundamentales para diseñar estudios adecuados, recopilar y analizar datos y obtener conclusiones basadas en evidencias. Esto fue todo del punto 2. Espero me haya salido bien. Que tenga un buen día.